Ahora vamos a iniciar la presentación del libro como tal, y está a cargo de no más ni nada menos que del presidente de ese plan, el doctor Giovanni Peirano, que se encuentra también en la mesa de honor, para quien pido un aplauso. Y a quien doy pase inmediatamente, al doctor Peirano, por supuesto. Gracias. Muy bien, buenas noches, Mesías. Es muy grato que nos reúnas no solamente a todos tus compañeros, sino a todos tus amigos en esta noche tan importante de la presentación del libro. Pero también quería hacer hincapié no solamente en el panel de lujo que tenemos, doctora Takahashi, doctora Méndez de Landa y doctor Velarde, Dávila Fernández y a todos los presentes. Lo digo con honestidad cuando me refiero a Mesías. Primero quiero introducir al autor y editor del libro y de la obra de divulgación científica, ¿no? Mesías tiene, como científico que es, como ingeniero que es, pero también como político y polifacético, la labor de presentarnos este libro. Pero también recordemos que tiene una visión que pocos tenemos en la historia, que es la de científico, la de técnico y la de político, un técnico político o un tecnopolítico, pero agregado a científico. Y sobre esa experiencia de haber sido congresista de la República, que es uno de los poderes del Estado que justamente fiscaliza la labor del Ejecutivo en compañía con la labor que hace el sector privado, pero también ha sido autoridad subnacional, y él siempre me decía, no diga subnacional, descentralizado, ¿no? Entonces, la arista es múltiple de la experiencia, pero aparte es un experto que justo hoy por hoy, en el CEPLAN, en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y donde está acompañándonos aquí Javier Abogatás, que también ha sido presidente del Consejo Directivo, él ha promovido el Comité justamente de Conectividad y Ciencias de la Información o Tecnología de la Información, agrupando a todas las aristas. Y es en ese contexto de su experiencia personal y profesional y científica que se presenta el libro en el contexto en el que nos enmarca. El libro, naturalmente, aborda la materia más importante, ¿no es cierto? Este Capacñán, que antes tenía el Guariñán, pero que es una forma de ejemplificar cómo podríamos agruparnos a través de un camino, esta vez no material, sino un camino digital, en la agrupación de ese Perú que es altamente pluricultural, multilingüe y megadiverso. Cómo plantearnos un modelo de desarrollo de la arista de la conectividad implica no solamente una revolución, como bien se dice en el libro y en su título, sino que es la oportunidad que ese Estado, esa nación, que esa justificación de ser, se presente y se interoperabilice. ¿Por qué? Y miren este ejemplo que les pongo para iniciar. Sacamos normas todos los días, ¿cierto? ¿Las conocemos? Cada norma debe tener aproximadamente unas 10.000 palabras. La interpretación de cada una de esas normas, al no ser científica, estriba en la subjetividad y en la discrecionalidad de cada uno. Sumado a la rotación de los cargos públicos y sumado a que no hay servicio civil, ya sabemos que tenemos un parámetro de ejecución altamente limitado y altamente sinuoso que no le da predictibilidad al desarrollo. Eso, lo hemos discutido múltiples veces con Mesías, es la ilustración. La ilustración que comenzó hace 300 años y que hasta el día de hoy no nos deja. Maximé que en el Perú pensamos que con las normas podemos resolver todos los temas presupuestales. Asignamos derechos, pero esos derechos no tienen presupuesto, porque no hay contribuyentes. Y todos quieren derechos, pero no queremos obligaciones. Es en ese entorno de contexto en el que nos encontramos como modelo desarrollista que la digitalización nos permite justamente conectar ese Perú profundo, pluricultural, multilingüe y megadiverso, como mencionaba. 47 idiomas, 47 lenguas. Cuando yo estudiaba en la secundaria teníamos 400 lenguas, ahora son 47 oficiales reconocidas por el Ministerio de Cultura. Pero pónganse a pensar, un país milenario con 47 idiomas, ¿cómo se puede hacer para conectar? Imagínense si esta presentación yo la hiciese en chino mandarín o en alemán.
¿Cuántos de acá hablan alemán? ¿Nos comunicaríamos? ¿Desarrollaríamos la presentación? Claramente que no. Pues la digitalización para un Perú supracomplejo, mega diverso y milenario es la solución. No son las normas, porque las normas están escritas ¿en qué idiomas? ¿Están escritas la Constitución en los 47 idiomas oficiales? No. ¿Cómo formalizar un título de propiedad? ¿Está en 47 idiomas? No. Y a eso agréguele el tema de la sinuosidad y la interpretación subjetiva de cada ser. Entonces, la presentación del libro no solamente aborda la digitalización y la capacidad de conectividad para ese Perú, que es geográficamente accidentado. También lo mencionábamos, como decía, y con múltiples miembros del CEPLAN. Imagínense cuando se quiere hacer la conectividad de nuestro vecino del sur. Tira la fibra óptica de norte a sur. ¿Cierto o no cierto? Pero en el Perú, la fibra óptica tiene que atravesar la costa peruana, la sierra peruana y llegar a la Amazonía. Y lo mismo tiene que ser replicado hacia el sur y hacia el norte en términos del centro y el sur. La geografía de nuestra es tan accidentada que la solución no pasa por la ilustración. La ilustración tiene que fenecer. La solución del Perú no pasa tampoco por controlar simplemente su geografía de manera mecánica, como pueden ser las carreteras o como pueden ser las vías ferroviarias, porque nosotros no producimos vehículos. Es más, todos los años exportamos 4.000 millones de dólares a destinos como Japón, Corea y China. Entonces, la digitalización en ese entorno es la única oportunidad para ese Perú pluricultural multilingüe de conectividad, para que no nos excluyamos. Un ejemplo de abordar el libro que ahora voy a presentar detalle por detalle es precisamente, imagínense la pandemia, ese Perú que no estaba conectado, cómo se excluía a todas las personas. Pero ¿por qué funciona Plin y Yape? ¿Por qué el heladero, que no es formal, usa Yape? ¿Por qué podemos pagar en todas las bodegas y en todo el Perú profundo? Porque tiene el componente de conectividad, de interoperabilidad de los datos sin exclusión, lo que mencionaba en el inicio, que es justamente lo que es nuestro Perú y nuestro Estado desarrollista en un modelo de ilustración. Abordar también el libro implica entender los puntos de conectividad del Perú y la potencialidad a través de la red de conectividad 5G, de abordar los nuevos protocolos IPs, ¿no es cierto?, International Protocols, versión número 6, que nos permitiría la seguridad. Pero sobre todo el libro nos plantea que es la única forma de superar las ideologías, porque el desarrollo y la conectividad es la forma de cómo los peruanos, en todos los niveles de gobierno que nos hemos inventado, 19 ministerios, 26 gobiernos regionales, 195 provincias, 1.845 distritos, más de 1.500 centros poblados, puedan hablar el mismo idioma. El idioma es la conectividad. La conectividad no tiene el reto de superarse a través, menciono, del modus operandi de las carreteras y el componente ferroviario, porque eso no es autonomía productiva nacional. En el primer capítulo tenemos el abordaje de la importancia de la digitalización del sector público. ¿Qué duda cabe que en la economía que hoy día nos alberga, que son 250.000 millones de dólares, 77% de componente es privado? Y quien es el socio que regula las relaciones económicas políticas es precisamente el Estado con su 23% del PBI, con su presupuesto que se acaba de aprobar el día sábado, ¿no es cierto? 250.000 millones de soles nuevamente. Entonces, el rol del Estado es construir políticas públicas y componentes de instrumentos de gestión, como son justamente el planeamiento, para reducir esas brechas y hacer la conectividad presente. La importancia de la digitalización, por ello, tenemos que invertir 1% en ciencia y tecnología y transformación digital al 2050. Y el libro lo aborda. Entonces, que aborde la problemática, que aborde la diagnosis y que aborde una solución programática para ello con acciones, implica obviamente que el libro trae no solamente una divulgación científica, sino que también una ruta de aceleración y ejecución que es magistral en ese sentido. Sobre la alfabetización digital, mencionaba el componente introductorio precisamente en ese sentido. Me dicen el tiempo, porque si no, no quiero aburrirlos. Pero la alfabetización mencionaba, para un chipivo con Ivo, que acaba de salir la nueva norma para hacer presupuesto, ¿va a entenderla? No la entiende. Pero si la digitalización está presente, la puede convertir con la inteligencia artificial a su idioma y así ser transmitido. Y así las asimetrías de accesos a derechos, como las asimetrías de acceso a las obligaciones, serían ampliamente reducidas. Y con eso hablaríamos el mismo idioma, que como jugábamos en nuestra infancia, el tema del telefonito malogrado, todo se tergiversa o se
bifurca en modo de las agendas personales. Entonces, la digitalización permite la trazabilidad y la alfabetización justamente puede garantizar que en ese Perú periurbano y rural se dé la capacidad de digitalización con la información de calidad que se busca en la alfabetización. Recordemos que aquel que no entra a la era de la alfabetización digital está excluido de los derechos. Entonces, si no accedemos a la información, no accedemos a la capacidad que tiene el Estado de encontrarnos. Luego tenemos el tema de la conectividad universal a través de la red 5G, también al ver el tema de justamente los protocolos de desarrollo, en la página 65 con IPv6, ayuda justamente a que la conectividad tenga seguridad. Porque el componente de la conectividad y la digitalización estriba también en el componente de seguridad. Si no hay seguridad, todos podemos ser vejados en el término informático y se comienza a ver ese phishing o estas capturas de información que pueden afectar asimétricamente a las compañías, como le pasó hace poco al banco Intercorp, ¿no es cierto?, al Interbank, y donde simplemente la volatilidad de la información hizo de que el banco, que no tuvo la mejor solución en su momento, y ahora sí la tiene, genere toda una oleada de riesgo de que todos querían retirar al mismo tiempo, como se llama pánico financiero, sus capitales. ¿Quién hizo ello? 3 personas. ¿Se imagina? Entonces, el componente de IPv6 que está presente en el libro da justamente la conectividad del último protocolo para tener seguridad y una transacción eficiente. Luego está el tema de cómo hacer la transformación digital del gobierno, que claramente hay una Secretaría de Gobierno Digital y que claramente este año Mesías va a comenzar a devengar precisamente el préstamo que ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí es donde la propuesta del libro aborda justamente un sistema de múltiples actores, stakeholders, que pueden ayudar a esa digitalización y que tiene que estar en la agenda de inclusión también. En términos de capacitación de habilidades digitales, es cierto que los diseños curriculares también tienen que ser de la mano, reorientados y actualizados para generar competencias y capacidades que sean dúctiles a la conectividad y a la digitalización. Y en ese sentido, esas capacidades no necesitan ser simplemente como estudios superiores, sino que tiene que permitir una cultura digital de conectividad que garantice justamente la reducción de esa brecha de los excluidos a los que me refería en las partes iniciales. Sobre gestionar el territorio, mencionaba, ustedes saben que si estiran la cordillera del Perú, tenemos por metro cuadrado y área casi la superficie de Brasil. Bueno, esos son los retos con los que el Capañán se enfrentó y pudo justamente conectar los mercados en esa economía preindustrial agraria que nos dio tantos laureles con los 2 millones de terrazas de producción agrícola que al día de hoy no tenemos y que nos sustentó en ese incanato, en ese Tahuantinsuyo, la sostenibilidad de esa civilización, porque sin sostenibilidad agrícola de alimentos no puede sostener las capacidades de la dimensión política, económica del incanato. Luego también hay un abordaje sobre los componentes de seguridad que mencionaba, el tema del cyber, cómo hoy día las transacciones y toda nuestra información y toda la red de computación cuántica puede permitirnos ventajas competitivas sobre las naciones y los mercados. Pero el componente cyber, el componente de seguridad es algo primordial. Entonces el libro atraviesa, miren, atraviesa el componente de conectividad, digitalización, alfabetización, inclusión, conectividad, pero también el tema de seguridad, todas las posibilidades de la diagnosis y de los datos que tenemos hoy día y hacia dónde tenemos que mirar, pero sobre todo en su matriz transversal, en todas las acápites y las participaciones también con expertos que ha tenido sobre la perspectiva, está como una oportunidad con acciones de implementación, reitero, como acciones de implementación, para que en ese Perú digital no nos excluyamos. Entonces, ese creo que es el principal valor. Las múltiples visiones que a partir de la experiencia de Mesías se han recogido en el libro, pero también que hay un componente que no he colocado en su hoja de vida, que es la visión que tiene Mesías desde la multi e interdisciplinariedad. Ustedes saben que la digitalización pasa por temas presupuestales, por parte de planeamiento, por parte de abastecimiento, por parte de tesorería pública, por parte de business plan y gerenciamiento público, pero gerenciamiento privado. Pasa por una dimensionalidad del territorio jurisdiccional, pasa por una capacidad territorial, pasa por una capacidad ambiental. Y todo eso Mesías lo tiene en su día a día, porque él tiene experiencias como gobernador de Cajamarca, que ha sido,
de reforestación, de crear las ventanillas digitales para justamente bregar en esa no exclusión durante la pandemia. Y que felicito porque esa ventanilla o mesa de partes virtual permitió que no se dé la exclusión en su jurisdicción cuando le tocó a él abordar la pandemia desde la región Cajamarca. Podría seguir abonando en diversidad de puntos que toca la materia del libro, pero creo que debo pedir un fuerte aplauso para Mesías porque el nombre que le propone es un nombre también intergeneracional. El Capañán no hace alusión ni exclusión a la República, ni mucho menos en ese Perú pluricultural, multilingüe y milenario está recogida el Capañán. Porque antes que Capañán estaba el Guariñán y todos los ñans nos llevan al mismo camino, al de la unión de todos los peruanos, visto de la visión de nuestro dilecto editor y autor de la obra, por el cual le pido un fuerte aplauso y un ¡Viva el Perú! Muchas gracias, Mesías.